Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Arciniega. Doctor, bienvenido. Gracias, encantado de regresar a tu espacio realmente. Claro que sí. Y para hablar de un tema que se ha convertido en mi diario vivir desde el año 2013 específicamente, que voy a llegar con estos tipos de pacientes, Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades del sistema neurológico como tal. Así es, y para eso vamos a estar aquí en el día de hoy. Vamos a hacer la presentación formal del doctor Juan Arciniega. Él es doctor en medicina, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. También realizó estudios de terapia física en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC. También tiene estudios de técnica en terapia de pulmón y también en otra rama que no es la medicina, estudió licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de la Tercera Edad UTE. Con nosotros uno de los mejores especialistas del país en fisioterapia para hablar de la fisioterapia en pacientes con Parkinson y Alzheimer. Doctor, yo sé que resulta un poquito más fácil en la práctica trabajar con pacientes que tienen algún tipo de lesión, sea un hombro, un pie, una rodilla, pero un paciente que está en estas condiciones, encamado, que a veces no nos entiende porque tiene un deterioro cognitivo, ¿cómo resultaría esto? Mira, como todos sabemos, o lo que mayormente tienen un paciente padeciendo esta enfermedad, tanto el Alzheimer, que es una enfermedad del sistema nervioso central, que no tiene cura como tal, el Parkinson también, que son trastornos de los movimientos como tal, aunque sabemos que no son enfermedades que no tienen cura, nosotros como rehabilitadores lo que vamos específicamente a lo que tiene que ver con la movilidad como tal. Detrás de cámara yo te contaba que uno de mis mayores retos diarios va enfocado mucho a mi colega neurólogo como tal y los trabajadores del sistema nervioso central como tal. ¿Por qué? Porque te contaba de que el cardiólogo le indica a su paciente su aspirina, le recomienda ejercicio físico, el endocrinólogo como tal, que trata la diabetes, entre otros trastornos endocrinológicos, te medica el paciente y le recomienda actividad física. Sí. Hoy día lo que nosotros vemos es que el neurólogo, y con el mayor respeto que se merecen ellos, Sí, claro. y de hecho le pedí permiso a algunos para hacer este tipo de comentarios, es que a la hora de tratarte el Alzheimer como el Parkinson como tal, te medican el paciente, pero cuando tú le preguntas al familiar o le preguntas al paciente mismo como tal, lo que te responden es que ellos a la hora de medicarle o de diagnosticarle y posteriormente y medicarle, no le recomendaron como tal la actividad física. Sí. Y si tú le disminuyes la actividad física como tal al paciente, por ende le está quitando calidad de vida después de tú haberle diagnosticado. O sea que nuestra lucha diaria va enfocado en dos ejes. Una es hacerle un llamado a la sociedad de neurología como tal, que nos ayude en este caso a que después del diagnóstico, después de la medicación, lo que garantiza una mejor movilidad del paciente es que el paciente vaya directamente a la actividad física, porque Claro que sí. de no tener una actividad física, ¿dónde iría el paciente? Exactamente. Iría directamente a la cama. Y como decimos en medicina, lo que no se usa se atrofia. Ese músculo que no está en actividad física, que no se dan los movimientos diarios porque el paciente no tiene esa movilidad normal, entonces el paciente se va a encamar y va a deteriorar más rápido su calidad de vida. Es que tanto el Alzheimer como el Parkinson te reduce la funcionalidad en sentido general. Sí, Te limita la movilidad específicamente el Parkinson. sí, El Parkinson es justamente es lo que más te limita la movilidad como tal, porque es un trastorno mismo del movimiento. sí. Entonces, si tú no le garantizas una movilidad, tú lo estás llevando a la cama, lo estás llevando al asiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la rehabilitación? Garantizarla, aunque sabemos que ambas no se curan, tú lo que tienes que prolongar en el tiempo es la movilidad del paciente como tal. Sí. De hecho, el Parkinson, una vez que tú diagnostiques el paciente, no te reduce la calidad de vida como tal. Después de un diagnóstico como tal, mayormente en la tercera edad y hasta la cuarta edad, porque saliendo un poquito, Sí.
yo tengo pacientes con Parkinson y con Alzheimer hasta la cuarta edad. Oye, Porque la sí, primera edad es hasta los 20 años. sí, La segunda edad va de los 20 hasta los 40 años. La tercera edad va de los 40 a los 60 años. Pero la cuarta edad va de los 80 hasta los 100 años. sí, Entonces, si que tú tienes pacientes, yo no lo llamo paciente de la tercera edad. sí. Yo lo llamaría adulto mayor. Exacto, que ese es el nombre correcto según la Organización Mundial de la Ese Salud. es el nombre correcto. Y si tú tienes un diagnóstico de Parkinson desde la tercera edad hasta la cuarta edad o el adulto mayor, eso no quita la prolongación de vida en el tiempo. Sí. Tú diagnosticas el paciente con Parkinson y el paciente desde la tercera edad te puede durar desde 15 hasta 20 años, lo que indica que no te reduce el promedio de vida. Sí. Lo que sí te reduce son los movimientos como tal. Y ahí va enfocado la rehabilitación como tal, enfocado específicamente en lo que tiene que ver con el Parkinson como tal. Ya cuando ustedes tienen el paciente frente a ustedes como fisioterapia, ¿cuál sería la actitud y el papel que desempeña el fisioterapeuta frente a pacientes en este estado de salud? Mira, el enfoque va dado principalmente al paciente porque es quien está padeciendo la enfermedad como tal, enfocado en prolongar en el tiempo la movilidad como tal, evitar el encamamiento y garantizarle sus funciones vitales como así la tenemos nosotros. Y un segundo enfoque va en la orientación del cuidador como tal. Sí. Porque si tú no orientas al cuidador como tal, al tutor, que es quien que está a cargo del paciente, se hace un poquito tedioso a la hora de movilizar. O sea que el enfoque va hacia el paciente como tal, orientarlo mayormente en el paciente de Parkinson, que aunque tiene un trastorno de movimiento, pero no tiene una pérdida de la memoria. Sí. Entonces tú lo que enfocas en él es que debe mantenerse lo que mayor tiempo posible no sentado y recomendarle la actividad física, ejercicios. De hecho, el paciente puede ir al gimnasio, Sí. tú le enfocalizas algunos ejercicios básicos que él necesita para evitar el atrofiamiento, la rigidez, garantizarle una mayor digestión, de hecho, evitarle el estreñimiento como tal, Sí. que mayormente el paciente con trastorno de movimiento, el músculo que se está poniendo duro, tú tienes dificultad a la digestión y dificultad a la hora de la deglución como tal, y de hecho dificultad a la respiración, porque Sí. te golpea los músculos propios de la respiración. O sea que el enfoque está dado al paciente como al tutor o al cuidador como tal. En ese mismo tenor, el paciente de Parkinson es un paciente que no ha perdido su capacidad de memoria, que es un paciente consciente, mientras que el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene un déficit mental a nivel de demencia. Entonces, ¿cómo puede hacer rejuego el fisioterapeuta para motivarlo? Porque el paciente de Parkinson a veces se deprime, pero el paciente de Alzheimer va a sufrir un deterioro, va a tener demencia. Entonces, ¿cómo se motiva el fisioterapeuta en estos casos? Tomando el Alzheimer como tal, que es un tipo de demencia, la motivación como tal va más enfocada al cuidador como tal, porque el trabajo en rehabilitación en pacientes de Alzheimer va más enfocado en evitar la rigidez y la atrofia muscular como tal. Sí. O sea, va enfocado en esa parte, porque como tú mismo enfocabas, como tú tienes un tipo de demencia, ya la motivación va dada al cuidador como tal y educarlo, enseñarle cuáles son los ejercicios básicos que debe tener el paciente como tal. Ya en el paciente de Parkinson como tal, sí tú le debes enfocar de que aunque él está padeciendo la enfermedad como tal, el trastorno como tal, eso no es motivo para que no realice alguna actividad física. Sí. Puede ir al gimnasio, puede ir al parque, puede caminar, tiene algunos ejercicios articulares como tal que lo puede realizar. También debe enfocarle que aunque está cursando la enfermedad, no es motivo para él deprimirse. Sí. Enfocarle de que ahí no llega todo, de que él puede hacer su vida casi normal, como la hacía antes de ser diagnosticado con Parkinson. O sea, enfocarle la importancia de tener una buena salud física como tal. O sea, que te diagnostiquen como Parkinson
no indica que usted específicamente tú no te puedas movilizar. En Alzheimer como tal, la motivación va enfocada más en el cuidador como tal, porque el trabajo en Alzheimer va más dada en realizarle actividades físicas para evitar el encamamiento vía la atrofia muscular y la fatiga misma a la hora de movilizarse. Excelente. El fisioterapeuta es parte del equipo de salud para tratar este tipo de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, y es un aliado, un amigo de la familia y de ese paciente en estas condiciones.